Tú quieres hablar mejor en español, quieres comunicar con más fluidez en español, usar más vocabulario, usar la gramática mejor, y para eso un método, una manera estupenda es leer relatos breves, historias en español. Eso es lo que vamos a hacer aquí hoy. Vamos a leer este relato breve y después viene la segunda parte del vídeo con 8 explicaciones de palabras, expresiones que aparecen en esta historia breve. Desde casa. Los 3 niños están sentados en un banco en el parque. Sus padres están en la terraza del bar y están hablando de política, de fútbol y de comida. Mi padre es policía y mi madre carpintera. Carlitos, un niño de 7 años, dice eso con una voz fuerte y mientras habla mueve las piernas. Pues mi padre es bombero y mi madre trabaja en la cárcel. A Martita también le cuelgan las piernas, pero no las mueve. Está medio echada en el banco y mastica chicle mientras habla. Mi padre no trabaja y mi madre tampoco. Pepito está muy orgulloso de sus padres. Cuando habla levanta su brazo derecho. Lo hace porque en la escuela deben hacerlo y él no se acuerda de que no está en la escuela. Martita no entiende la afirmación de Pepito y pregunta: si no trabajan, ¿de qué vivís? ¿No tenéis dinero? Pepito responde rápidamente: claro que tenemos dinero. No sé de dónde viene el dinero, pero si necesito comprar algo, mis padres me lo compran. A lo mejor son traficantes de droga y por eso no necesitan trabajar. El que habla ahora es Carlitos. Como su padre es policía, sabe que hay personas muy malas que venden drogas y que ganan mucho dinero. En ese momento se acerca José Luis, el padre de Pepito. Trae unos refrescos a los niños. Oiga, dice su hijo que usted no trabaja, ¿es verdad? Cuando Martita hace una pregunta, mira a los ojos del interlocutor fijamente. Está esperando la verdad completa. José Luis sonríe, mira a su hijo y reparte los 3 refrescos. Claro que trabajo, lo que pasa es que trabajo en remoto. ¿Y dónde está remoto? Carlitos sostiene en su mano el refresco y sigue moviendo en el aire las piernas, quizá un poco más rápido que antes. Siempre que habla con algún adulto se pone un poco nervioso. Remoto. Remoto no es un lugar, es una palabra que usamos para decir que trabajamos desde casa, que no vamos a la oficina. José Luis intenta no reírse mientras explica que remoto no es un lugar concreto. Al día siguiente, Carlitos, Pepito y Martita deciden no ir al colegio. Se van juntos a un parque y allí están jugando hasta que un policía los ve, se acerca y les pregunta por qué no están en el colegio. Martita responde inmediatamente: ¿es que hoy estudiamos en remoto? ¿Te ha gustado este relato breve, esta pequeña historia, esta anécdota, si quieres? Espero que sí. Ahora vamos con las 8 explicaciones. Toma nota, porque vas a usar ese vocabulario en tus conversaciones en español. Número 1. Mientras. Mientras como, escucho un podcast. ¿Cómo podemos decir eso con otras palabras? Mientras como, escucho un podcast. Ahora es cuando tú pulsas el botón de la pausa, el icono de la pausa, y escribes
intentas decir tu respuesta. Mientras como, escucho un podcast. Como y escucho un podcast al mismo tiempo. Número 2. Cuelgan. Las piernas del niño cuelgan. ¿Qué significa que las piernas cuelgan? Viene del verbo colgar. Significa que las piernas no llegan al suelo, están en el aire. Lógicamente, pasa mucho a los niños pequeños. Se sientan en una silla y las piernas no tocan el suelo, porque son pequeñitos. Número 3. Un niño mastica chicle. ¿Qué es eso de masticar chicle? Todos masticamos la comida antes de tragarla, antes de pasarla al estómago. ¿Con qué masticamos? Masticamos con los dientes. ¿Y el chicle se mastica y se traga? No, el chicle solo se mastica, no se traga, no se pasa al estómago. Cuando yo tenía 18 años, pensábamos que todos los americanos masticaban chicle continuamente. Pero no es verdad, no todos los americanos mastican chicle, solo algunos. Número 4. ¿De qué vivís? ¿Qué significa de qué vivís? Es lo mismo que preguntar cómo te ganas o cómo os ganáis la vida vosotros, cómo obtenéis el dinero. Si digo que mi abuelo vive de su pensión, eso significa que ya está jubilado, que ya no trabaja, pero recibe un dinero del Estado todos los meses. Número 5. A lo mejor son traficantes de droga. ¿Qué es ese a lo mejor? Es confuso porque mejor significa un grado más alto que bueno. Bueno, mejor, el mejor, o la mejor, o lo mejor. Pero aquí no. Aquí en esta frase, en esta expresión, a lo mejor, significa quizás o tal vez. Expresa una posibilidad. Ejemplo. A lo mejor me animo y compro el libro en el que están estas historias breves. Es posible que decida hacer eso. Si lo hago, voy a Amazon y allí, por 99 céntimos, puedo comprar la versión electrónica del libro. Número 6. Está esperando la verdad completa. Estar más gerundio. ¿Cuándo usamos estar más gerundio en español? Se usa para hablar de lo que pasa en este momento, ahora. ¿Y qué significa esperar? Significa estar a la expectativa de que algo pase. Si espero al autobús es porque sé que va a venir. ¿Y la palabra verdad? ¿Qué es lo opuesto de verdad? Mentira, la mentira. ¿Cómo podemos definir la mentira? Cuando lo que decimos no se adecúa a la realidad y lo sabemos. Eso es mentir. Número 7. Sigue moviendo. El niño sigue moviendo las piernas. ¿Qué significa? ¿Qué otro verbo podemos usar en vez de seguir? El niño continúa moviendo. Verbo seguir en el presente. Sigo, sigues, sigue.
seguimos, seguís, siguen. Los dos, seguir y continuar, se usan con el gerundio. Ejemplo: si sigues estudiando así, si continúas estudiando así, vas a aprender mucho. Número 8. Juntos. ¿Qué es eso de que dos personas hacen algo juntas o juntos? Significa que deciden colaborar, que deciden trabajar en cooperación. Por eso hacen algo juntos. ¿Qué es lo contrario de hacer algo juntos? Hacer algo individualmente, hacer algo separados. ¿Has aprendido mucho con este sistema de leer, de vocabulario, de gramática? Espero que sí. Además, en el librito tienes no solo el texto, las explicaciones, sino también 2 ejercicios adicionales con los que puedes incluso practicar, aumentar, mejorar todavía más tu vocabulario y la gramática. Nos vemos en el siguiente texto, en la siguiente conversación, en el siguiente episodio. Buen día, buena tarde, buena noche. Hasta pronto.